Ahí está. Muy bien, hermanos. Bueno, ya estamos en nuestro estudio bíblico de los miércoles. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y vamos a cantar, hermanos. Vamos a alabar al Señor con un canto muy hermoso. Dos cantos que vamos a cantar, ¿ok? Déjenme ver dónde está. Vamos a compartirlo aquí. Y a ver, aquí está. Vamos a cantar el primero. A ver, está cargando, está cargando. Aquí está. 140. Bueno, estamos en época de Navidad y vamos a cantar este bonito canto que se llama Venid fieles todos. ¿Recuerdan ustedes a los pastores de Belén que cuando recibieron el anuncio de los ángeles, ¿qué dijeron? Pasemos pues hasta Belén, ¿verdad? Para mirar al niño, al rey que ha nacido. 140, venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, quiere decir llenos de amor, y al Rey de los cielos, humilde, le veremos. Pónganse de pie los que puedan, hermanos, y cantemos este hermoso himno. Dice la indicación, con vigor. ¿Qué querrá decir eso? Con vigor, con fuerza, ¿verdad? Cantemos al Señor. Venid
Amén, hermanos. Muy bien, vamos a cantar el siguiente. Cantemos el número 384. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Dice Isaías 64:8. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, obra de tus manos somos. Claro, Él nos moldea, Él nos da forma. Y por eso este himno se inspira en estas palabras y otras más. Y se titula Haz lo que quieras de mí, Señor. Vamos a cantarlo. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser. Tu placer siempre en mí tú querer. Haz lo que quieras de mí, Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que tuyo sea en verdad. Número 3. Haz lo que quieras de mí, Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mí, Señor. Del Paracleto, dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén, hermanos. Pueden sentarse, por favor. La palabra Paracleto es una palabra que viene del griego y se refiere al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a pedir a todos los niños que pasen a sus clases respectivas, por favor. Cuidado con el trípode para que no se corte la grabación, ¿ok? Muy bien. Vamos a compartir ahora el estudio, hermanos. Vamos a continuar con el libro El Cuerpo Glorioso de Cristo. Y hoy llegamos al capítulo 50, que probablemente ya es uno de los últimos. ¿Cuál es, Chelsea? ¿Cuántos capítulos faltan después, hija? Déjeme ver. En el índice se puede ver también, ¿verdad? Ahí está, capítulo 50. ¿Cuál es el último? ¿Qué número es el último? A ver. 53, ok, bueno, ya estamos cerca de terminar este libro tan interesante sobre la iglesia, la morada de Dios. Hemos ordenado otros, pero no nos han llegado, ok. La morada de Dios, la habitación de Dios, la casa de Dios, todos esas palabras pueden usarse para la morada. Vamos a ver de qué se trata este tema. Muy bien, la Escritura nos dice repetidamente que la iglesia es la morada de Dios. En la antigua dispensación, es decir, en el Antiguo Testamento, Dios habitó en medio de su pueblo Israel, primero
en el tabernáculo y posteriormente en el templo que construyó el rey Salomón. ¿Ok? Entonces el tabernáculo incluso se le llamaba la tienda de reunión. Recuerdan que Dios le decía a Moisés: ve al tabernáculo y ahí me encontraré contigo. Entonces la tienda, el tabernáculo ubicada en medio del pueblo de Israel, significaba que Dios habitaba, moraba en medio de su pueblo, como también el templo. El Antiguo Testamento dice que Dios habitaba entre los querubines que estaban parados con sus alas extendidas sobre el propiciatorio que cubría el arca del pacto. Si ustedes recuerdan, cuando Dios manda construir el tabernáculo, mandó construir el arca, que era una cajita muy especial que se ponía encima de un mueble, y allí encima del arca tenía 2 ángeles querubines y sus alas, dice, se encontraban, y entonces dice que Dios habitaba entre los querubines. Era algo simbólico, ¿verdad?, que apuntaba a la presencia de Dios en el tabernáculo. La nueva dispensación, es decir, el Nuevo Testamento, no conoce lugares santos comparables con aquellos de la antigua dispensación. Esto es importante. Cuando uno viene al Nuevo Testamento, existía el templo, pero era el segundo templo que había construido Herodes el Grande. Pero con Jesús el evangelio se universaliza y no se habla de que a un lugar ahora se le llame santuario. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Entonces, por lo tanto, denominar santuario al lugar de adoración público es, por decirlo menos, inapropiado. Bueno, nosotros hablamos así, ¿verdad? Decimos, allá a un lado está el santuario. ¿Pero es correcto eso? En un sentido, sí, porque sabemos que es el lugar designado para adorar a Dios. Pero nosotros nos reunimos aquí, ¿eso no es el santuario? Pues sí lo es. Por eso es que, estrictamente hablando, no hay un santuario localizado como en el Antiguo Testamento, que era el tabernáculo y después el templo, sino que ahora nosotros somos el santuario de Dios. Es más bien un anacronismo, quiere decir algo que era correcto usar para el tiempo del Antiguo, pero no para el tiempo del Nuevo Testamento. Jesús dijo a la mujer de Samaria que ahora es el tiempo en que no hace diferencia alguna si los hombres adorasen a Dios en el monte Sión, el lugar santo de los judíos, o en el monte Gerizim, el lugar santo de los samaritanos, sino que lo importante es que lo adoren en espíritu y en verdad. Vamos a leerlo en Juan 4, ahí en sus Biblias. Vamos a encontrar Juan 4 en la página 11, 10 y 15, ¿ok? 11, 15, ahí es Juan, capítulo 4, y el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer de Samaria, por eso se llama mujer samaritana. Están platicando y dice así, en el 21, le dijo Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso no quiere decir que no iban a adorar a Dios en Israel. Lo que Jesús quiere decir es que ya no iba a ser necesario que todos tuvieran que subir al monte Sión o al monte Gerizim, como creían los samaritanos. Sigue diciendo: vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, dice Jesús, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Ahora, no quiere decir que la adoración
en el Antiguo Testamento no era en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores siempre adoraban en el Espíritu Santo y de acuerdo con la verdad de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento eso se hará aún más enfático, más generalizado, de manera que para adorar en espíritu y en verdad ya no tenemos que subir a un lugar en específico, sino donde sea que se reúna el pueblo de Dios, allí hay verdadera adoración. Tiene que hacerse bajo la guía del Espíritu Santo y de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que si nosotros nos reunimos allá en el parque, ¿eso será un verdadero culto de adoración? Claro que sí. Piensen en los hermanos que sufren en diferentes países donde tienen que reunirse en cuevas, en el campo, en la selva. ¿Ellos están adorando en el santuario de Dios? Claro que sí, porque ahora nosotros somos el templo, la morada, el santuario de Dios. ¿Ok? Por eso es que nuestra adoración aquí en el salón de convivencia pues es tan válida, es tan verdadera y espiritual como adorar allá al lado donde está, digamos, el auditorio principal. ¿Ok? Eso es muy importante, hermanos, para no darle el lugar que no le corresponde al edificio, porque hay muchísima gente que piensa que una iglesia es más iglesia debido a la elegancia o al tamaño del edificio. Pero bíblicamente hablando, la iglesia, ya lo hemos estudiado, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Muy bien, los santuarios del Antiguo Testamento pertenecían al período de sombras que concluyó con la muerte de Cristo en la cruz. Cuando dice período de sombras, lo que quiere decir es que una sombra no es la realidad. La sombra apunta a la realidad. Entonces, si hay un árbol, no ves la sombra y dices, mira el árbol. No, lo que tú dices es la sombra, el reflejo. La realidad es el árbol físico que tú puedes ver. Entonces, por eso al Antiguo Testamento se le llama el tiempo de las sombras, porque el Antiguo Testamento no era un fin en sí mismo, sino todo lo que el Antiguo Testamento enseña apuntaba a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Aunque tenemos la costumbre de dedicar un templo y bien llamarlo casa de Dios, Dios mora entre su pueblo en un sentido muy real cuando se juntan para adorar, sea en un hogar o bajo el techo del cielo. La iglesia en la cual Dios habita es la comunión de los hermanos. Allí está el santuario de Dios. ¿Ok? Entonces, somos nosotros el santuario, somos nosotros la iglesia. ¿Es correcto construir edificios para adorar? Claro que sí, pero no debemos confundir las cosas. El edificio es donde se congrega la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. El edificio en sí mismo no es la iglesia. Nada más que nosotros malamente lo hemos llamado iglesia. Pero diríamos, bueno, es el edificio donde se reúne la iglesia. Es el templo. Pero en la Biblia también dice que somos el templo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos voy a la iglesia, lo que queremos decir, voy a ir al edificio designado para que allí se reúna verdaderamente la iglesia, los cristianos, nosotros que somos el templo de Dios. Y así se le da a un edificio mucha importancia. Claro, claro. No hay que hablar de Navidad, pero me tocó, Francisco hacía mucho de que pasábamos por la iglesia católica. Exacto, así es. Así es, la Iglesia Católica Romana, nuestros amigos católicos romanos tienen un concepto diferente, ¿verdad? Entonces están los edificios, se persignan como si el edificio en sí mismo tuviera algún poder inherente. Bueno, es una costumbre que se tiene, pero bíblicamente hablando, nosotros, tú y yo, somos la iglesia de Dios. De tal manera que donde antes eres la iglesia de Dios y debes reflejar que eres seguidor de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos,
no le demos una importancia exagerada a nuestras construcciones. Nuestra adoración aquí es tan válida como la adoración que se haga, no sé, en una iglesia muy lujosa de Los Ángeles o de Nueva York o de cualquier otro lugar. Y nuestra adoración aquí es tan válida como los hermanos en África que se reúnen debajo de un árbol y se sientan en troncos para adorar, mientras sea hecho con la dirección del Espíritu y de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. Esa es una verdadera adoración. Esa es una verdadera iglesia. Pero claro, aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, se le da mucha importancia a las construcciones, se le da mucha importancia a los edificios, y no solamente aquí, sino alrededor del mundo, pero hay que tener cuidado. Cuando decimos ese edificio es la iglesia, en un sentido todavía estamos viviendo en la época del Antiguo Testamento. ¿Okay? Cuán inestimable honor es para la iglesia, para nosotros, que el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, como dice 1 Timoteo 6, ese Dios tan grande y majestuoso decida que nosotros seamos su templo, su morada, su habitación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hermanos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo está bien? Vamos a continuar. Vamos ahora a entrar, esto fue la introducción, vamos ahora a este encabezado que se titula Una morada humilde. Podría parecer casi un sacrilegio o una ofensa decir que el Dios infinito, a quien los cielos de los cielos no lo pueden contener, de acuerdo con Primera de Reyes 8:27, decir que ese Dios ocupa una morada humilde. Sin embargo, sí, tal es la enseñanza de la palabra de Dios. El grandioso Dios se digna a habitar en mí y en ti. La iglesia consiste de hombres creados. Entre el Creador y sus criaturas hay un abismo que no se puede medir. Claro, hay una distancia infinita. Dice allá en Isaías 40, he aquí que las naciones le son a Dios como la gota que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas. Como nada son todas las naciones delante de Dios, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Imagínense. Qué condescendencia, qué favor la del Creador infinito, que hace su morada entre finitas, más aún infinitamente pequeñas criaturas como nosotros. La iglesia consiste de seres humanos pecaminosos. No solamente somos seres humanos creados pequeños comparados con Dios, sino que después de la caída somos seres humanos pecaminosos. Pero a la vista de la santidad resplandeciente de Dios, los mismos serafines, es decir, ángeles, cubren sus rostros con sus alas y exclaman, de acuerdo con Isaías 6:3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ok, en esa visión que tuvo el profeta Isaías, ve a los serafines que cantan y dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Sí, los ángeles reconocen la santidad excelsa y magnífica de Dios. La triple repetición, Santo, 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 significa, en otras palabras, Jehová es el Dios santísimo y puro por excelencia. Y cuando su pueblo contempla a Dios en su templo, cada uno debe exclamar como Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Cuán incomprensible es que el Santo de Israel haga su habitación en medio de gente inmunda. Sí, hermanos.
Actualmente hay una idea en las iglesias evangélicas, ¿verdad? De que quieren ver a Dios, ¿no? Tuve una visión de Dios y la gente habla así, vi a Dios como si, no sé, fuera algo que le podía suceder a cualquier persona. Pero de acuerdo con la Biblia, cuando Dios se manifestaba a alguien, esa persona que recibía esa visión de Dios exclamaba como Isaías: estoy muerto porque he visto ¿a quién? A Dios. Pues porque Dios es el santo, completamente diferente a nosotros. Él es puro, nada malo puede estar delante de sus ojos. Y entonces decir que hemos visto a Dios en realidad significaría la muerte para nosotros, a menos que el Señor, por medio de Cristo y de su Espíritu Santo, nos cubra y nos proteja. Por eso esa idea de que quiero ver a Dios, en realidad es una idea que ignora la realidad del ser humano, que es muy insignificante delante de Dios y además es pecaminoso, y delante de Dios no puede haber ningún pecado. ¿Cómo es que entonces en la vida eterna, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, podremos ver a Dios? Pues solo por medio de Cristo, quien nos cubre, por medio de su Espíritu Santo, que nos unge, solamente así. Y recuerden, ni aún en la vida eterna podremos ver a Dios tal y como es, porque tendríamos que ser Dios. Contemplaremos su gloria, contemplaremos sus maravillas, pero pensar que veremos al eterno Dios en la totalidad de su ser, eso es imposible, porque Dios no tiene cuerpo como nosotros. Dios es espíritu, Él está presente en todo lugar. Pero no todos los hombres creados pertenecen a la iglesia de Dios. No todos los seres humanos pecadores son contados entre sus miembros. Consiste de tales que claman desde la profundidad. Los verdaderos creyentes, los verdaderos miembros de la iglesia, son aquellos, como dice el rey David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dios mora solo con aquellos que, parados de lejos, no quieren alzar los ojos al cielo, sino que se golpean el pecho, como lo hizo ¿quién? El publicano, ¿verdad? Este pecador que decía: Dios, sé propicio a mi pecador, es decir, Dios, ten misericordia de mí. Por eso es que un prerequisito para ser salvos es reconocer nuestra insignificancia, nuestro pecado, y que aparte de la gracia de Dios no podemos nosotros estar en su presencia santa. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Noten cómo Dios dice: yo habito en aquel que es quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Él habita con los humildes, no con los orgullosos, no con los soberbios. Por cierto, la iglesia es una excesivamente humilde morada del Altísimo. Es muy importante para entender, pues, que nuestra iglesia, Valle de Gracia, Iglesia Reformada Valle de Gracia, no se merece, ¿verdad?, que Dios habite en nosotros. Ninguna iglesia se lo merece. Ninguna iglesia. Nadie lo merece. Dios habita solamente con los quebrantados de espíritu y con los humildes. Es decir, los que reconocen su insignificancia. Los que reconocen que solo Cristo nuestro Señor, por medio de su obra perfecta, nos puede capacitar para que seamos morada del Espíritu Santo. Preguntas, comentarios, hermanos, hasta aquí. Eso tuvo que ver con una morada humilde.
Entonces, nuestra vida debe caracterizarse por la humildad. Cuando salimos y hay otros hermanos de otras iglesias, no debemos pararnos el cuello y decir, nosotros vamos a esta iglesia donde está este edificio bonito o algo así. No, eso es pecado delante de Dios. Somos el cuerpo de Cristo por la pura gracia de Dios. Ahora, otro encabezado, una morada santa. Entonces, somos la habitación de Dios, la morada de Dios, una morada humilde. Segundo, somos una morada santa. Por humilde que sea la morada de Dios, y de veras es humilde, como ya explicamos, es también santa. La santidad de Dios lo demanda. Por eso el salmista en el Salmo 93:5 dijo, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esas palabras del Salmo deben entenderse a la luz del Nuevo Testamento. La santidad no le conviene al edificio, ¿verdad? La santidad, la casa de Dios somos nosotros. Entonces Dios no puede vivir en una congregación, en una iglesia donde se practica el pecado y nadie se arrepiente. Por eso el salmista dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. O sea, el Dios 3 veces santo no puede morar en una iglesia de pecadores que no se arrepienten. Por eso es que nosotros somos santos, la santa morada de Dios. Pero ¿cómo? Si cada uno de nosotros somos pecadores. Bueno, continuemos. La santidad es uno de los atributos más sobresalientes de la iglesia de Dios. Como ya hemos señalado anteriormente, es santa en dos sentidos. La iglesia es santa porque Dios la ha llamado para salir del mundo y apartarla para su servicio. Ella en ese sentido es objetivamente santa. Es decir, como Dios nos ha llamado y nos ha consagrado para Él, Él nos declara santos. Porque esa es la idea de la palabra santo. Algo que es apartado de un uso común y consagrado a un nuevo servicio. Objetivamente, porque Dios nos ha llamado y nos ha consagrado a Él, somos santos. Esa es nuestra posición en Cristo, ¿verdad? Como estamos unidos a Cristo, ya somos santos. Esa es una forma objetiva de ser santos. En ese sentido, es santa a pesar de que se encuentre pecado en medio de ella. ¿Ok? Vamos a ilustrar esto de una manera un poco más clara, tal vez, con una familia. Hermana Arlene, Chelsea es perfecta. Chelsea es tu hija. Sí. Entonces no tiene que ser perfecta para ser tu hija, ¿verdad? Entonces, no, aunque Chelsea cometa errores, eso no le quita la realidad objetiva de que sea tu hija. Que puede ser una buena hija o una mala hija, es otra cosa, ¿verdad? Pero objetivamente, tú la tuviste, ella es tu hija. Así también, Dios nos ha sanado, Dios nos ha perdonado. En Cristo somos su iglesia, somos su morada. Objetivamente, Él nos dice que somos santos. Esa es una forma objetiva de ver la santidad. Pero la iglesia es también subjetivamente santa. ¿Qué quiere decir eso? Que subjetivamente quiere decir que lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar. Sus miembros verdaderamente han sido regenerados por el Espíritu Santo. En virtud del nuevo nacimiento, ellos son ciertamente santos. Aunque todavía pecaminosos, ya en principio son perfectos. Son santos. Y el apóstol Pablo les reconoció como tales aún a los miembros de la corrupta iglesia de Corinto. Así es. ¿Se acuerdan de los pecados que había en la iglesia de Corinto? Que un papá, que un hijo estaba viviendo con su madrastra. Eso supone que el papá se volvió a casar con una mujer joven y entonces su hijo joven estaba viviendo con la mujer de su padre. Y dice el apóstol Pablo, y ustedes no le dicen nada, no hacen nada.
Están contaminándose aún más de pecado. Pero aún así, Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Y son santos en Cristo. Son santos en Cristo, no en ellos. No en ellos. El Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. Y colectivamente ellos son su santa habitación. Una morada humilde, una morada santa. Pero esto nos hace aún más humildes. Porque no solamente somos insignificantes delante de Dios y pecadores, sino que además, adrede, cometemos pecado y manchamos la santidad de Dios. Y nos burlamos de Dios. Pero aún así, por nuestra unión con Cristo, la iglesia no deja de ser iglesia. La iglesia sigue siendo una iglesia santa, porque el Espíritu mora en ella. Nuevamente lo que decíamos hace rato de nuestros hijos. Ellos son nuestros hijos. Sí. ¿Siempre se portan bien? No. Pero no dejan de ser nuestros hijos. Ahora, en relación con Dios, Él es santísimo. Y cuando estamos en Cristo, la santidad de Cristo se nos da a nosotros, ¿verdad? Somos hijos santos. Que siempre vivimos lo que ya somos es otra cosa. Ya lo somos por nuestra posición en Cristo. Pero en la vida diaria, en la experiencia de la vida cristiana, no siempre vivimos como hijos santos. Pero gloria a Dios que Él no nos dice, como no vives siempre en santidad, dejas de ser mi hijo. Porque entonces no habría nadie que se salvara. Preguntas, comentarios, hermanos, hasta ahora. Muy bien, continuemos. Aunque el Espíritu Santo habitó también en la iglesia de la antigua dispensación, es decir, del tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu fue derramado en Pentecostés sobre la iglesia como nunca antes. Entonces, ¿el Espíritu habitaba en la iglesia del Antiguo Testamento? Sí, pero hubo un derramamiento especial en el Nuevo Testamento. Por cierto, la iglesia nunca puede estar separada de los individuos que la componen. Aún así, sería un serio error suponer que en Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo solamente sobre ciertas personas. Recuerden, esto es importante. El Espíritu Santo ha sido dado no a individuos separados unos de otros. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia de Jerusalén. ¿Lo recuerdan? Fue derramado sobre los apóstoles. Fue derramado sobre los discípulos de Cristo. Entonces, este concepto del pueblo de Dios en familia, en comunidad, ese es el concepto bíblico correcto. No el concepto moderno de vivir aparte de todos los demás y decir que soy cristiano y despreciamos a la iglesia de Dios. Ese no es el concepto bíblico de iglesia. Bueno, el Espíritu fue derramado sobre los discípulos, dice Hechos 2:1, cuando estaban todos unánimes juntos. Esa expresión es bien interesante, de veras. Vamos a leerlo, Hechos 2:1, porque bastaría con decir que estaban juntos y ya, ¿no? Pero Hechos 2:1 lo enfatiza, lo remarca diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, página 1144, estaban, ¿qué? Todos unánimes juntos. Entonces, ¿sobre quién fue derramado el Espíritu Santo? ¿Sobre individuos aislados? No. Sobre individuos que estaban en un solo lugar y estaban unidos como el cuerpo de Cristo. En pocas palabras, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, fue dado a la iglesia como cuerpo. Y eso hace que la iglesia sea supremamente santa. Demos un ejemplo con la leña, ¿verdad? Bueno, ahora ya no cocinamos con leña. Bueno, todavía se cocina con leña, ¿verdad? Claro que sí. Pero, ¿qué sucede con un palo de leña? ¿Puede prender y quedar ardiendo, apartándolo del montón de leña? Un ratito,
y después ¿qué hace? Se apaga. Pero si todos los leños están en la pila de leña amontonados, entonces todo prende y echa fuego y se cocinan las carnitas, ¿verdad? Entonces, el cristiano, podemos decir, es como un leño que tiene que estar unido siempre a todos los palos de leña, para que pueda arder y brillar. Apartados del montón de palos, nos apagaremos más pronto que tarde. Entonces, esa expresión de Hechos 2:1 es muy importante. Estaban todos unánimes juntos. Uno dice, ¿por qué el autor lo expresó así? Bueno, para darnos el sentido fuerte, correcto, de que el Espíritu Santo no es propiedad de un individuo aparte de todos los demás. El Espíritu Santo es el dueño y habita precisamente en la iglesia como su cuerpo, que permanece unida en todo tiempo a Él. Entonces, el verdadero creyente no es aquel que dice, hoy voy a la iglesia, no necesito ir a la iglesia. No, el verdadero creyente es el que dice, ay Señor, cómo me duele no ir a la iglesia. Somos nosotros la iglesia. Cómo me duele no estar congregado con todos mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Esa debe ser la actitud del verdadero creyente. Y déjeme decirle que así es. Nosotros, ¿verdad? Que somos una iglesia pequeña, y cuando alguien no viene, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué estamos pensando? Preocupados, ¿verdad? No vi al hermano, no vi a la hermana, porque hay un amor genuino, ¿cierto o no? No es de que no vino, ¿qué me importa que no vino? No, esa no es la actitud de un verdadero creyente. El hecho de que Dios more en la iglesia presupone su santidad. Así es. Si Dios mora en nosotros, somos santos. ¿Cómo? Sí, pero no en nosotros mismos. Nuestra santidad siempre se deriva de la santidad ¿de quién? De Cristo. Eso es claro porque el santo Dios nunca habitaría sino solo en un lugar santo. El hecho de que Dios habite en la iglesia hace que la iglesia sea santa. Esto también es autoevidente. Pero no hay que olvidarse que el hecho de que Dios habite en la iglesia requiere también que la iglesia sea santa. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto y les dijo así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién es el templo de Dios entonces? ¿Esto? No, tú y yo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, vean cómo lo repite, el cual son ustedes, santo es. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Qué palabras, ¿verdad? Ahí podemos pasar un buen tiempo meditando, pero por el momento, recuerden, hermanos, atacar a la iglesia no es atacar al edificio, es atacar a tu hermano y hermana en Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque estás atacando a Cristo mismo. El que ataca a la iglesia, a la congregación, a los hermanos en Cristo, no está atacando a individuos separados unos de otros. La iglesia que somos nosotros estamos unidos ¿a quién? A Cristo, a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando uno chismorrea y habla de los hermanos, estás ofendiendo a Cristo. Que Dios nos perdone, ¿cierto o no? Que Dios cuide nuestra lengua, que Dios cuide nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando hables de tu hermano y de tu hermana, recuerda, él, ella pertenecen a Cristo. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios dice: el que los toca a ellos toca a la niña de mis ojos, es decir, a lo más preciado que yo tengo. Tengamos cuidado entonces con nuestra lengua. Otra vez, amonestando a la misma iglesia contra la participación en la adoración con los no creyentes, el apóstol Pablo les dijo en 2 de Corintios 6, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo,
Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Se dan cuenta? Había mucho pecado en la iglesia de Corinto. La discordia, la inmoralidad y el compromiso con el paganismo eran comunes. Por lo general, la iglesia de hoy no es menos pecaminosa, es igual de pecaminosa. Tanto la verdad de Dios como su ley son pisadas en el lodo. La voz de Dios resuena todavía, de acuerdo con 1 de Pedro 1, 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Por eso es que nuestra confesión de fe que tenemos, nuestros credos, enseñan que hay 3 marcas de la iglesia verdadera: la predicación pura, fiel de la palabra, la administración correcta de los sacramentos y la aplicación de la disciplina. Y de acuerdo con este contexto, la disciplina mantiene la santidad de la iglesia de Dios. En una iglesia donde no hay disciplina, donde no se corrige el pecado, están diciendo: no nos importa vivir en pecado y no nos importa que Dios sea 3 veces santo y que nos haya dado de su Espíritu Santo. Es pisotear a nuestro Dios. Pero claro, a la mayoría de las iglesias no les gusta hablar de disciplina. Pero una iglesia verdadera es una que disciplinará, corregirá, porque el fin de la disciplina es restaurar al pecador, no hundirlo. Y también es preservar la santidad del pueblo de Dios. En una familia, ustedes lo saben, si no hay disciplina, ¿cómo es esa familia? El término moderno, dicen, es disfuncional, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere, no hay orden, es un desastre. Pero si en una familia hay disciplina, pues la disciplina crea orden, armonía, funciona bien el hogar. ¿Cuánto más en la iglesia, que somos la morada del Dios Altísimo? Una iglesia que no practica disciplina empieza a perder su verdadera naturaleza de iglesia de Dios. Preguntas, comentarios, hermanos, hasta aquí. Somos una morada humilde. Somos una morada santa. El que Dios habite en nosotros nos hace santos. Así es. Tiene que hacernos santos por medio de Cristo para poder morar. Ya somos santos en Cristo, porque recuerda que cuando el Señor nos salva porque quedamos unidos a Cristo y Él nos da de su santidad, Él nos da de su justicia. Por eso es que en 1 Corintios 1 dice, o 1 Corintios 2 dice, porque Cristo nos ha sido hecho justicia, santificación, justificación, redención. Es decir, la santidad, la justicia de Cristo, su obediencia se nos es dada a nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la santidad objetiva. Él nos regenera, nos convierte y por estar unidos a Él ya somos santos. Pero al mismo tiempo empieza el proceso de la santificación, que significa empezar a vivir de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Esa es la santidad subjetiva, de experimentarla, de vivirla y de demostrar lo que ya somos en Cristo. No sé si ayuda, hermana, eso. Sí, a lo que me refería era como Dios no puede habitar en nosotros por como somos. Correcto, así es. Necesita haber santidad. Correcto, así es, hermana. Y solo por medio de Cristo. Y la obra de Cristo llega a ser nuestra o aplicada a nosotros por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Por eso es que la salvación es trina, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún otro comentario, hermana Silvia? Como decía que en el Antiguo Testamento, porque es algo que regularmente no pensamos que en el Antiguo Testamento permanecía el Espíritu Santo en los creyentes. Era como que, da ejemplos, como que venía y hacía algo especial. Así es. No estaba tan claro.
Exacto, exacto, hermana. El Espíritu Santo es Dios, siempre ha estado presente en todo el mundo, particularmente en su iglesia. Y hablando del Antiguo Testamento, siempre guió a la iglesia en el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios. Pero era, como dices tú, una manifestación no tan clara y abundante. Por eso es que se habla del derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, lo profetiza el profeta Joel en el capítulo 2. Se nos habla del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando dice que capacitó a los que construyeron los muebles del tabernáculo, ¿verdad? Y entonces como que les daba una cierta porción de él mismo, los capacitaba para ciertas tareas. Pero no leemos esa misma descripción abundante de la presencia del Espíritu como la leemos en el Nuevo Testamento. Pues más bien no podemos decir que moraba en ellos, ¿no? Porque ahorita Es una buena pregunta. Yo pienso que el Espíritu Santo siempre ha morado en medio de su pueblo. Sí, pero en ellos. Bueno, es que nadie puede ser el pueblo de Dios si el Espíritu Santo no mora en ellos. Pero creo que la misma Biblia nos hace ver que esa morada, por así decirlo, esa presencia del Espíritu Santo es ahora mucho más abundante en el Nuevo que en el Antiguo Testamento. Y eso tiene que ver con el carácter de sombra del Antiguo, ¿verdad? Que todo lo que el Antiguo Testamento nos habla apunta a una obra más grande de Dios en la vida de su pueblo. Tal vez pueda ayudar un poquito, hermana, cuando decimos que todos los creyentes, desde Adán hasta el último que exista, todos en el Antiguo Testamento fueron salvos por medio del Evangelio. Porque Pablo dice en Gálatas 3 que el Evangelio fue predicado a Abraham. O sea, fueron salvos por el Evangelio, por Cristo, en otras palabras. Pero claro, ellos no recibieron la totalidad del mensaje del Evangelio como lo hemos recibido nosotros. Diríamos tal vez, hermana, y tengo temor de decirlo, ¿verdad? Porque no lo tengo así completamente claro, que el Espíritu Santo guiaba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la guianza del Espíritu llega a ser de una manera más interna y plena, de modo que ya no se necesita un templo local, porque nosotros somos el templo, nosotros somos su morada. Él mora, Él habita internamente de una manera mucho más profunda que como lo hacía en el Antiguo Testamento. Porque recuerda, el rey David dice en el Salmo 51, no me castigues de acuerdo con mis maldades y rebeliones, lávame y lávame, limpia más de mi pecado, crea en mi Dios un corazón nuevo y un espíritu recto renueva dentro de mí. Después dice él, devuélveme el gozo de la salvación. Vamos a verla ahí porque hay una parte ahí que quiero citar, a ver si ayuda un poquito. Salmo 51, dice ahí el rey David. Sí, dice en el versículo 10, en la página 627, 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites ¿de qué? De mí tu Santo Espíritu. Es interesante, ¿verdad? No lo quites de mí, porque estaba en David. Y luego dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, sí había una presencia del Espíritu en el pueblo de Dios, pero ahora en el Nuevo es mucho más abundante, más plena, más rica, al grado de que ya no se necesita el templo de Jerusalén, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La diferencia es la obra de Cristo en la cruz. Yo creo que sí, hermana, porque con la obra de Cristo en la cruz, la habitación plena, la morada plena del Espíritu se hace una realidad en la vida de la iglesia. Entonces todo era anuncio anticipado. Todo lo que vemos allí en el Nuevo Testamento alcanza su clímax, alcanza a florecer completamente. Hermana. Sería, bueno, no sé cuándo dice, no recuerdo el Nuevo Testamento que dice que indagaban para quién serían estas cosas, ¿verdad? Si no era, se les reveló que no para ellos. No para ellos. ¿A qué se refería ella?
Bueno, ¿dónde está eso? ¿En Pedro? Me parece que está en Pedro. A ver dónde está. Inquirieron, dice, ¿verdad? A ver, a ver quién me ayuda, hermanos, a encontrar esa parte. 1:21, a ver. Cuando dice que los discípulos indagaban. 1:10. Primera de Pedro 1:10. Dice, hablando acerca de la salvación de vuestras almas, dice el versículo 10 así, el apóstol Pedro: acerca de esa salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido, han investigado y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Miren nomás, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Entonces, sí había una dirección del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu estaba en ellos, dice, utiliza la expresión, pero ciertamente no estaba en ellos, ni siquiera en los profetas. O sea, a mí me vuela la mente eso, ¿verdad? Que ni siquiera en los profetas, hermana, que escribieron la palabra inspirada de Dios, el Espíritu Santo moraba de la misma manera como mora ahora en nosotros. ¡Wow! Eso nos debe hacer humildes completamente, ¿verdad? Y también se acuerdan cuando predicamos de Mateo, que Jesús acerca de las parábolas dice, porque ellos no recibieron lo que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Porque ellos no tuvieron la misma bendición de nosotros, ni siquiera los profetas, ni siquiera Isaías, que cita el mismo Señor Jesucristo. Es increíble eso, es increíble. La bendición de ser la morada de Dios el día de hoy, todo por medio de Cristo. ¿Ok? Bueno, se ha acabado la hora, hermanos. Okay, se ha acabado la hora. Vamos a continuar la siguiente clase con el encabezado de una morada bendita. ¿Ok? Una morada bendita. Pero bueno, importante el tema, creo yo, que hemos estudiado el día de hoy. ¿Comentarios finales, hermanos? ¿Algún comentario adicional? ¿Cómo eso nos consuela, hermanos? Bueno, nos consuela porque si somos nosotros la morada, el templo de Dios, nunca estamos solos. Nunca. En ningún momento, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, Dios está siempre contigo. Nunca estás solo. Hablamos así, ¿verdad? Y a lo que nos referimos tal vez es a que no había otro ser humano, otro cristiano con nosotros. Pero en realidad el cristiano nunca está solo. Tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, siempre. No se nos olvide eso, para que no caigamos en depresión, no caigamos en la desesperación. Hermano, hermana, Dios realmente está contigo. Ese es el principio de Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cristo ha hecho posible el principio del Emmanuel, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo ahora moran en nosotros. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. A través de este estudio de la morada de Dios, ayúdanos a seguir profundizando no solamente en la doctrina, sino en que se haga una realidad viviente en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Ayúdalos en sus necesidades. Dales la fuerza y la sabiduría que necesitan, que todos necesitamos de ti para seguir viviendo. Amado Señor, bendice a tu iglesia en todo el mundo, y que nuestra mente recuerde siempre que no merecemos ser tu morada, mas por tu gracia en Cristo y la obra poderosa de tu Espíritu Santo, ahora somos el templo
del Espíritu. Quédate con nosotros en esta noche. Regálanos el descanso que necesitamos. Oh Dios, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Que el Señor les guarde, les bendiga y nos vemos la siguiente clase el viernes. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Con qué vamos a estudiar ahora, hermanos? Apocalipsis. Dije Apocalipsis, pero yo dije el próximo año, porque pues todavía, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Este viernes terminamos Romanos y ahora ¿qué vamos a estudiar? Bueno, voy a preparar algo, ¿verdad? Para el viernes, pero sí, con la ayuda del Señor para el próximo año vamos a empezar el libro de Apocalipsis.